El quinto de los dones extraordinarios que se mencionan en 1 Corintios 12, 8 al 10 es el don de obras poderosas. Acompáñenme a leerlo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12 y leamos desde el versículo 7 hasta el 11. Dice la palabra del Señor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para beneficio común. Porque a éste le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro obras poderosas, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas las opera uno y el mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno individualmente como Él quiere. Hasta allí. Así pues, hermanos, el día de hoy, con la ayuda del Señor, continuaremos con el quinto don de esta lista, que como hemos dicho, es el don extraordinario de obras poderosas. El don extraordinario de obras poderosas. Y vamos a abordar este don a través de los tres usuales encabezados, y el primero de ellos será su definición. El segundo será su propósito y el tercero su ejercicio. Vayamos a nuestro primer encabezado, hermanos, su definición. Acompañen el versículo 10 de 1 Corintios 12 para que leamos nuevamente el enunciamiento de este don. A otro, obras poderosas, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Como ustedes podrán observar, hermanos, ya estamos a la mitad de la lista de los dones extraordinarios que nos está proponiendo el apóstol aquí. Y ahora nos vamos a concentrar en el quinto de ellos, que es el don extraordinario de obras poderosas. Y decimos que estamos a la mitad porque el siguiente ya lo abordamos, así que después de ese nos vamos a seguir con las lenguas, ahora sí. Y como verán ustedes, o más bien, perdón, con el discernimiento de espíritus y después, ahora sí, con las lenguas. Y bien, hermanos, la versión popular entre el evangelicalismo traduce la expresión griega energémata dunameon como hacer milagros. Es decir, que dice a otro hacer milagros. El término que nuestra traducción traduce como obras poderosas, en la versión popular en el evangelicalismo se ha traducido como hacer milagros. Esta expresión en el griego, hermanos, sin embargo, significa literalmente hacer o ejercer o efectuar el efecto de obras poderosas. El pastor puritano John Owen nos dice que la mejor traducción, la traducción más adecuada para esta expresión griega es obras poderosas. De manera que cuando hablamos del don extraordinario de obras poderosas, sí, también estamos hablando del don extraordinario de milagros, de hacer milagros. De manera que vamos a estar utilizando este término, hermanos, de manera intercambiada a lo largo de esta exposición, pues ciertamente
El término milagro, por lo general, es con el que estamos más familiarizados que esta expresión obras poderosas. Pero vamos a ver, hermanos, el por qué es que se llama obras poderosas. Sin embargo, no nos confundamos, pues, en que a veces vamos a verle como milagros o le vamos a llamar milagros y a veces le vamos a llamar obras poderosas. Ya dijimos la ocasión anterior que el término milagro per se no existe en la escritura, sino que es una traducción que se ha agregado del latín miraculum, que significa un hecho, un acto que es extraordinario o asombroso a la vista. Pero el griego utiliza la expresión obras poderosas. Se llama obras poderosas debido precisamente a la operación o ejercicio del poder del Espíritu Santo, efectuándose para producir un efecto más allá de las capacidades de la criatura o de la creación misma. Se llama así para, observen, para recordarnos que ahí hay un poder que se está ejerciendo, para recordarnos que ahí hay una obra de poder sobrenatural. ¿Me explico? Observen pues que el término o la expresión obras poderosas nos está señalando a un acontecimiento donde se está produciendo un poder del Espíritu Santo, un poder asombroso, un poder divino que supera las capacidades de la criatura o los fenómenos de la creación misma. Por eso se llama poder. Sin embargo, el término milagro, observen hermanos, que ha sido ya muy usado de tal manera que ya se llama milagro a cualquier cosa. Hasta cuando su tía o su abuelita le visita, dice, ¿sí o no? Milagro que me visitó, ¿no es así? Es un término que ya usamos muy comúnmente en cualquier cosa e incluso cuando vemos situaciones que no son muy ordinarias, pero que al final son el efecto de un fenómeno natural, nos parece o se suele usar ese término también, milagro. Pero obras poderosas nos está diciendo que allí se ejerció un poder que está por encima de los efectos de la creación. Allí nos está diciendo que se está ejerciendo un poder que está por encima de las capacidades de la criatura y de la creación misma, y que entonces, por consecuencia, ese poder es un poder que no está en la creación ni tampoco en el hombre, sino que debe de ser de otra parte, y que en este caso proviene de lo alto, de la operación del Espíritu Santo. Y deseamos pues que estas obras poderosas también son llamadas milagros debido a que, como ya vimos, un milagro es una operación del poder de Dios neutralizando o sobreponiéndose a una ley natural en esta economía. Lo que en esencia parece que está significando lo mismo, y sí, hermanos, no nos vamos a poner aquí a discutir si se refiere a las mismas cosas. Sin embargo, consideramos que el término milagro no hace justicia a las operaciones del poder del Espíritu Santo ejerciéndose allí en el medio como la expresión obras poderosas, y sobre todo en esta época de tantas falsedades y tantos supuestos milagros falsos, inventados, que muchas personas pretenden que hacen y que son falsos. Ahora bien, es necesario aquí aclarar, hermanos, que aunque se trata de obras poderosas, como decíamos,
y veíamos la ocasión anterior, este poder del que se está hablando es un poder que no radicaba, por lo tanto, en aquellos que lo ejercían. Si dijimos que se llama obras poderosas porque es un poder que supera lo que puede hacer u ocurrir en la creación misma o lo que puede hacer el hombre, entonces entendemos que este poder no estaba en aquellos que lo ejercían, sino que esta clase de dones se clasifica dentro de aquellos dones que excedían completamente el poder y las facultades del alma y de la mente. El don de obras poderosas entra dentro del grupo de los que se clasifica como aquellos que excedían completamente el poder y las facultades del alma y de la mente. Y por lo tanto, este poder y sus influencias eran transitorias en los que los poseían. De manera que los que poseían este don, lo poseían entre comillas, porque no radicaba en ellos, porque no estaba en ellos el poder. Tenían el don, pero no el poder en sí mismos. ¿Me explico? Y vamos a ver ahorita por qué y cómo es que esto no sucedía. Y dado que eran influencias transitorias del poder de Dios, estas entonces no residían en las facultades de los que los poseían, razón por la que vimos la ocasión anterior que los apóstoles insistían en que ese poder no estaba en ellos, ¿se acuerdan? Ellos le decían a la gente, ¿por qué nos miran fijamente a nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este? Y dice el apóstol entonces, no es nuestro poder ni nuestra piedad. Y de hecho, pensar que tal poder divino residía en las personas no solo contradice la definición misma de obras poderosas, sino que aún más es una contradicción de sustancias. Voy a repetir eso, hermanos, escuchen bien. Pensar que tal poder divino residía en las personas no solo contradice la definición misma de obras poderosas, sino que aún más es una contradicción de sustancias. ¿Por qué? Porque si son poderosas, esas obras no son nuestras. Y porque si hay un poder, entonces no puede ser nuestro. Porque la criatura no puede ostentar poder. La criatura no puede ostentar el poder. El poder por sí mismo es una prerrogativa o es un ejercicio de la naturaleza divina. El poder es un atributo de la naturaleza divina. La omnipotencia de Dios es un atributo de su naturaleza. Por lo cual, entonces, el único que puede tener poder en este sentido es Dios. La criatura no tiene poder en ese sentido de poder o en esa definición de poder del ejercicio sobrenatural de las cosas. En ese sentido, pues, el único en quien residía este poder divino para hacer estas obras poderosas era nuestro Señor Jesucristo. Pues Él poseía en su persona el poder para realizar esas obras poderosas o milagros a voluntad. Es decir, cuando Él lo decidía, como Él lo determinaba, lo podía ejercer porque Él era Dios, la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, Él podía, tanto ostentaba ese poder en Él,
como podía ejercer estas cosas. Sin embargo, hermanos, fuera de él, en ningún otro ser humano residía este poder. Ahora bien, estas obras poderosas diferían de las sanidades extraordinarias en que sus operaciones se ejercían en otra clase de obras distintas. Y aunque se tratara del mismo poder operando allí, las obras que se realizaban por medio del don de obras poderosas diferían en naturaleza. La ocasión anterior vimos por qué se distingue y se separa el don de las sanidades de las obras poderosas y vimos cómo la razón radicaba en el don de sanidad y su propósito. Pero no solo eso, hermanos, sino que también se distingue por la naturaleza de sus obras. El don de sanidades se enfocaba, y miren, se enfocaba en las personas, en sanar o causarles bien, el bien de la sanidad a las personas, mientras que el don de obras poderosas no era otra cosa que el ejercicio de poder en muchos lugares y formas que no tenían que ver con la sanidad. ¿Me explico? Si alguien terminaba sano, entonces allí se había ejercido el don de sanidad, no de obras poderosas. ¿Cómo eran entonces estas obras poderosas? Bueno, las obras poderosas de las que aquí se hablan, hermanos, son aquellas que también la Escritura llama señales y prodigios. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 19, para que veamos otra forma en la que se llama a estas obras poderosas o a estos milagros. Dice Hechos capítulo 2, versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Hasta ahí. Observen, pues, entonces estas obras poderosas. ¿Qué son obras poderosas? Decíamos, son esos efectos del poder de Dios. Esos efectos del poder de Dios aquí son llamados de dos maneras o catalogados, observen, en dos formas, prodigios y señales. ¿Se fijan? Y observen también que se separan. No le llama a todas como una sola cosa, sino les llama prodigios y señales. Y vamos a ver un poco más adelante sobre su separación. Pero observen su campo de operación, hermanos. Miren que dice que los prodigios, ¿dónde ocurren? Prodigios arriba en el cielo. ¿Y las señales en dónde ocurren? Abajo en la tierra. Esto, hermanos, ya nos está diciendo la naturaleza de estas dos obras o clases de obras poderosas. El texto nos define que los prodigios son aquellas cosas que se pueden observar en el cielo, aquellos efectos de poder que se pueden observar en el cielo o en el aire, mientras que las señales son las que se pueden observar en la tierra. Los prodigios son los que se pueden ver en el cielo o observar en el cielo y en el aire, pero las señales son las que se ven en la tierra.
aunque no siempre se ha aceptado esta definición de estos dos campos como algo indiscutible, hermanos, pero dado que se trata de un don extraordinario que ya ha cesado, no consideramos establecer una posición rígida respecto a estas cosas. Es decir, hay personas que consideran que no necesariamente esto es así, que los prodigios sean solo lo que se ve arriba y las señales lo que se ve abajo, pero hermanos, dado que este don ya cesó, ¿cómo lo demostramos? En la Escritura solo tenemos este pasaje que nos enseña y nos da luz respecto al ejercicio de estos dones, prodigios en el cielo, señales en la tierra. Ambos, nos dice el apóstol, eran realizados por los apóstoles. Y siempre que encontramos, hermanos, estos términos, prodigios y señales, siempre los encontramos juntos. Es decir, busquen ustedes, hermanos, en todo el Nuevo Testamento el término prodigios, de hecho el término griego que se tradujo como prodigios es el término griego teras. Y cuando buscamos teras en el Nuevo Testamento, todas las veces que aparece este término, todas las veces aparece junto con señales. Es decir, señales y prodigios o prodigios y señales. Siempre se mencionan juntos. Estos dos, nos dice el apóstol, pues, que eran realizados por los apóstoles. Hechos 5:12. Miren cómo dice Hechos 5:12. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchas señales, ¿se fijan? Y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero lo que el texto nos está diciendo es que estos eran llevados a cabo primeramente, observen, por las manos de los apóstoles. ¿Se fijaron? Los apóstoles entonces realizaban estos prodigios. Ahora bien, estas señales y prodigios también eran realizadas por otros creyentes, no solo por los apóstoles, sino también por otros creyentes, como leímos que se prometió en Marcos 16. ¿Se acuerdan la ocasión anterior que se estaba prometiendo que también estas señales seguirían a los que creyeran? Y observen, ahí vienen también las sanidades y las obras poderosas. Y una de esas obras poderosas nos dice que tomarán serpientes y no les dañarán. O que si bebieren cosa mortífera, que dice, no les dañará. ¿Qué son estas cosas sino obras poderosas, obras del poder de Dios ejerciéndose? ¿Por qué? Porque lo natural es que si una mamba negra nos muerde, lo natural es que nos vamos a morir, hermanos. Eso es lo natural. Pero que no nos pase nada. Ahí hay un acto, un efecto de poder superior al del ser humano y al de la creación misma. Ahí hay una obra poderosa, ahí hay una señal de parte de Dios. Pero pasemos a nuestro siguiente encabezado para que consideremos el propósito de estas obras poderosas. Acompáñenme a Hechos capítulo 14, versículo 3. Hechos capítulo 14, versículo 3 dice la palabra del Señor. Con todo ello, permanecieron allí mucho tiempo hablando con denuedo en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y prodigios fueran hechos por manos de ellos. Hasta allí. Miren nuevamente, otra vez, señales y prodigios juntos.
Como decíamos, siempre los vamos a encontrar juntos. Y aquí está el apóstol Pablo llevando la palabra y después de que ha hablado con denuedo en el Señor la palabra, dice que el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo daba testimonio? Dando que señales y prodigios fueran hechos por las manos de ellos. En la naciente iglesia cristiana, donde los creyentes eran tenidos por ignorantes, por pobres y despreciados, fue dado un don extraordinario a fin de que, como señala nuestro texto, se diera testimonio a la palabra que ellos estaban predicando. Alguien, hermanos, podía menospreciar a los creyentes, pues recuerden ustedes que ya veíamos que les tenían por hombres sin letra, iletrados, les tenían por ignorantes, les tenían por despreciados. Viene una persona que, imagínenlo así, en la mentalidad de la gente es despreciado y les comienza a hablar de estas cosas. ¿Creen que le van a hacer caso? Por lo general no. Van a esperar que tenga al menos un nivel de educación X para que puedan prestarle atención. De manera que el don extraordinario de obras poderosas se convertía en una señal que servía, hermanos, para dar testimonio a la palabra y también para que los incrédulos pudieran prestar atención a aquello que se les estaba predicando. El don de obras poderosas era una señal para los incrédulos. ¿Se acuerdan que vimos que el don de sanidades era una señal para los creyentes? Ahora esta es una señal para los incrédulos en este caso. Y este don era dado para dar testimonio, pues, a la palabra que se estaba predicando. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, escuchen hermanos, las iglesias mismas, en cuanto a sus miembros, eran pocas en número, rodeadas por multitudes de burladores y perseguidores de idólatras. Sus miembros eran también recién convertidos, y muchos de ellos no eran sino débiles en la fe. En este estado de cosas, este don de obras poderosas era sumamente útil y necesario para la propagación del Evangelio, para la vindicación de la verdad y el establecimiento de los que creían. Por lo tanto, cuando algunos se asombraban así al ver los milagros que se hacían y al oír que se hacían en confirmación de la doctrina del Evangelio, no podían menos que indagar en ella con diligencia y desechar los prejuicios que habían abrigado antes contra ella. Termina la cita. De manera que observen, pues, hermanos, que en cuanto a los incrédulos, las obras poderosas que se realizaban mediante este don extraordinario tenía el propósito de eliminar las barreras de los prejuicios que tenían en la mente estas personas contra la doctrina del Evangelio o contra los creyentes mismos. Ese prejuicio que ellos tenían para no oír el Evangelio era eliminado a través de observar ese efecto de poder tan glorioso y decían ellos, entonces esto debe ser verdad. Pues aunque al principio no le aceptaban porque le considerarían ignorante, porque le veían pobre,
etcétera. Cuando veían esos efectos de poder, eso llamaba tremendamente su atención y derribaba todas las oposiciones y los prejuicios que tenían contra los cristianos o contra el mensaje. Y al observar estas cosas, entonces disponían sus mentes para escuchar lo que tenía que decir. ¿Me explico? Piénsenlo, hermanos. Si esto ocurriera en nuestros días, hoy en día en el que se exalta tanto el estudio secular al grado que las personas, y esto es una constante en las personas que superan los grados académicos populares o generales, es decir, las personas que llegan a maestrías, a doctorados, así, miran hacia abajo a los demás, a todos, hermano, y no están dispuestos a oír nada de nadie, se sienten tremendamente enaltecidos. Llega uno que apenas pudo acabar la secundaria y quiere hablarle del Evangelio, y esa persona lo primero que hace es poner una barrera. No, ¿cómo me vas a traer y me vas a enseñar a mí? ¿Qué ocurría, hermanos, en aquel tiempo? Pues había ese don, se ejercía cuando el Señor quería salvar a alguien, se ejercía. Eso producía un impacto en su mente y entonces disponía su corazón. A ver, otra vez, ¿qué me estabas diciendo? ¿Me explico? Pero observen, ya dijimos que este era un don transitorio. Y ahorita vamos a ver un poco sobre su operación. Pero observen entonces que al ser un don transitorio y que el Espíritu Santo era el que operaba y ejercía, entonces ellos no podían ir y a cualquiera que le hablaran hacer una obra poderosa o un milagro para que creyera. No, eso no pasaba así. No, ellos iban y predicaban, y cuando el Espíritu quería despertar a aquellos, hacía esa obra. Miren que ahí también hay elección. ¿Se fijan? Qué cosa tan impresionante, ¿no les parece? Pues hoy en día se dice hay que hablarles a todos. Y sí, hay que hablarles a todos del Evangelio, hermanos, ciertamente. Sin embargo, debemos saber que así como obraba el Espíritu Santo, en este caso del don de obras poderosas, en quien el Espíritu quería, entonces esto nos está diciendo que el Señor escoge manifestarse a algunos conforme a sus propósitos salvadores. Porque los milagros nunca fueron dados por Dios para producir la fe de nadie, en nadie por sí misma, sino solamente para quitar los prejuicios y disponer a los que los presenciaban para escuchar lo que les tenían que decir. ¿Me explico? Porque los milagros, hermanos, nunca fueron dados para producir la fe. Los milagros nunca tenían el propósito de que al mirarlos, entonces la gente tuviera fe. No, sino solamente que al mirarlos, los prejuicios que había para escuchar el Evangelio fueran quitados. Y entonces podían escuchar el Evangelio. Y al escuchar el Evangelio, creer, porque la fe no viene por el milagro, sino la fe viene por el ¿qué? El oír la palabra. Por lo tanto, entonces el milagro lo que hacía era disponer su mente, disponer su corazón para recibir estas palabras que se iban a enseñar. Esta es la razón por la que los judíos
al principio se burlaban de los creyentes en Pentecostés, ¿se acuerdan? Y decían que estaban llenos de vino dulce cuando les oían hablar en lenguas. Pero luego que escucharon la predicación de la palabra, luego que oyeron lo que estaban diciendo, entonces dice la Escritura que creyeron y miles fueron agregados al Señor en aquel día. ¿Se fijan? Primero oyen todos el ruido y el escándalo y van, y pues, ¿ahora qué pasó? Y los ven y dicen, no, estos qué nos van a decir, qué nos van a enseñar estos sonsos. No, vámonos ya. ¿Y qué es lo que sucede? Al observar ellos este milagro, entonces al empezar a verlos hablar otras lenguas y dicen, pero espérame, estos no son personas sin letra, ¿cómo están hablando en la lengua en la que todos nosotros nacimos? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, ustedes saben lo demás. Entonces, una vez que ven ese milagro y ese poder, eso quita de sus mentes la indisposición y empiezan a oír a Pedro. A ver, entonces, ¿qué tiene que decirnos? Y Pedro entonces les empieza a decir, no están ebrios, sino que esto es lo que el profeta había anunciado que iba a suceder, y les empieza a hablar de Cristo. Y una vez que oyen el mensaje, entonces creen. ¿Me siguieron ese proceso? Bien. De manera entonces que cuando estas operaciones de milagros o estas obras poderosas ocurrían, era pues para que la gente se dispusiera para escuchar el Evangelio. Y a medida que estas obras poderosas se iban replicando, no solo en Jerusalén, en toda Judea, sino aún hasta entre las ciudades de los gentiles, la fama de Cristo iba creciendo. La fama del Evangelio iba creciendo. ¿Me explico? La gloria, en ese sentido, la gloria de Cristo iba creciendo, al punto que en más de algún lugar ya no habría sido necesario realizar otro milagro u otra obra poderosa para que prestaran atención, sino cuando dice el texto que de otras ciudades vecinas venían. Al oír lo que había pasado, venían de otras ciudades. Observen entonces cómo una obra poderosa atraía incluso a las personas, quitando la indisposición. Y esto a su vez, hermanos, también hacía crecer la gloria y la fama de Cristo y del Evangelio en todo el mundo. Y una vez que la tierra fue llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar, y la gloria y la fama de nuestro Señor Jesucristo llenó la tierra, dejando una huella imborrable en el imaginario colectivo de la gente por medio del Espíritu Santo, entonces ya no fue más necesario este don extraordinario. ¿Me explico? Porque ya todos sabían, mira, esos son los que hacen esos milagros tan grandes. No, a ver, vamos a escucharlos ahora sí. ¿Sí me explico? El hecho de que estuvo ocurriendo este don al principio, eso generó o llevó a cabo su propósito, dispuso a todas las personas, no solo en Jerusalén, no solo en Judea, sino aún entre el mundo gentil. Todos ahora ya estaban dispuestos a escuchar. ¿Por qué? Por el efecto de este don. Pues otra vez, su efecto no era que creyeran, su efecto era quitar la indisposición, era derribar
las barreras, las murallas de la oscuridad y de las tinieblas que predisponían la mente de la gente para no oír al Evangelio. ¿Me están siguiendo? Pero cuando estas obras fueron tantas y fueron tan abundantes que toda la gente ya lo sabía y ya no necesitaba verlas incluso, solo saber que esos eran los que hacían esas cosas y que de ese Jesús hablaban los que hacían esas cosas, entonces toda la tierra fue llena de la gloria del Señor. ¿Me explico? Como las aguas cubren la mar y toda esa oposición y esas barreras fueron quitadas. Y cuando todas esas barreras fueron quitadas, hermanos, entonces este don cumplió su propósito. Cuando este don cumplió su propósito, ya no fue más necesario. Porque, así como les decía, un milagro que se hizo en una ciudad o en una aldea, hacía que no fuera necesario hacer más milagros en las aldeas alrededor, sino que todos los que oían se disponían a una, ¿me explico? Pero veamos por último, hermanos, el ejercicio entonces de este don. Es decir, vamos a ver un ejemplo de los muchos que hay de cómo este don se ejercía. En cuanto al ejercicio de estos milagros u obras poderosas, como vimos la ocasión anterior, hermanos, se requería un acto extraordinario de fe en aquellos que lo realizaban. Para poder efectuar estas cosas era necesario un acto extraordinario de fe en aquellos que lo realizaban. Este acto de fe extraordinaria, hermanos, en aquellos que lo realizaban, consistía en una revelación particular e inmediata del Espíritu Santo que les otorgaba la seguridad de la realización de esta obra poderosa que iban a hacer. Es decir, ese don de fe extraordinario se manifestaba por medio de una revelación particular e inmediata de parte del Espíritu Santo que les otorgaba la seguridad para la realización de esa obra. ¿Me explico? Dado que dijimos que ese poder no reside en ellos, el apóstol ya nos dijo, y sabemos que ellos no podían ejercerlo a voluntad, ¿cómo sabían entonces cuándo ejercer la fe o cómo sabían cuándo sí podían hacer un don o no? Pues lo que ocurría era que venía a ellos una revelación particular inmediata en ese momento de parte del Espíritu Santo que les daba en su espíritu una impresión clara de la seguridad de la realización de esa obra y a la que el Espíritu los estaba moviendo a hacer. Este era un efecto transitorio del Espíritu Santo dado en el momento en el que el Espíritu Santo determinaba hacer esa obra poderosa por mano de aquellos que poseían ese don. Es decir, quien hacía todo esto, como hemos dicho, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacía? Cuando quería hacer algo, ponía en las mentes y en los corazones de los que los iban a efectuar una revelación, una impresión para que ellos se dieran cuenta. En ese sentido, dice el pastor puritano John Owen, cito, sin tal revelación inmediata o impulso e impresión divinos, todos los intentos de operaciones milagrosas son vanos. Solo son medios para que Satanás insinúe sus engaños. Ningún hombre, por lo tanto, podría hacer ningún milagro, ni intentar hacerlo con fe, sin una revelación inmediata del poder divino, de que el poder divino sería ejercido en esto y ejercitado en su operación. De hecho,
la inspiración misma que consistió en la elevación de la fe para aprehender el poder divino en tal caso y para tal fin, que el Espíritu Santo no concedió a nadie excepto cuando se propuso obrar de esta manera. Termina la cita. ¿Qué es lo que nos está diciendo el pastor puritano, hermanos? Lo que ya decíamos. Cuando el Espíritu Santo quería operar estas cosas, producía un impulso, o le llama el pastor puritano, un impulso e impresión divino de lo que quería hacer. Les revelaba, como si les dijera, mira, quiero que hagas esto, te voy a dar poder para que hagas esto, o voy a operar esto. Y entonces el que tenía ese don recibía esa impresión y entonces era guiado por el Espíritu Santo a hacer estas cosas. Miren el ejemplo de lo que ocurre en este caso con el apóstol Pablo. Acompáñenme a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y vamos a leer el versículo 9. Dice Hechos 13, 9. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándolo fijamente, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda malignidad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, y no verás el sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él nieblas y oscuridad, y giraba buscando quien le condujera de la mano. Entonces, viendo el procónsul lo que había sucedido, creyó. ¿Impactado de qué? ¿Del milagro? No, por la doctrina del Señor. ¿Se fijan? Observen entonces, pues, que, en primer lugar, este acto, hermanos, no fue ningún acto voluntario del apóstol Pablo que él hubiera querido hacer, sino que el Espíritu Santo, nos dice el texto, lo llenó de sus operaciones para estas cosas, porque recuerdan ustedes que cuando vimos que esta expresión ser lleno no significa ser dotado de todas las cosas que el Espíritu Santo puede hacer, ¿recuerdan? No significa eso, sino que le es dado todo lo necesario para la labor que debe hacer. Entonces es lleno del Espíritu Santo y entonces hace esto. Por lo cual también, hermanos, debemos notar que esto no fue ningún capricho del apóstol, que dijo, ya me llenó el morral de piedritas, ahora sí me lo voy a escabechar para que sepa lo que es bueno. No, hermanos, el apóstol no es que se enojó y dijo, ahora sí me las va a pagar, como tengo poder, ahora sí va a haber. No, el apóstol no estaba ni siquiera él ejerciendo estas cosas. Por esto, hermanos, porque muchos piensan al leer precisamente este pasaje y otro también de aquella mujer que estaba hablando y diciendo estos, siguiéndolos, diciendo estos son predicadores que les anuncian el Evangelio. Dicen que el apóstol se enojó y que como se enojó, entonces aquí se enojó y entonces actuó de esa forma. Pero, hermanos, observamos aquí que es el Espíritu Santo, miren, lleno del Espíritu Santo y mirándolo fijamente, dijo. De manera que este ser lleno del Espíritu Santo, es decir, que el texto nos está diciendo que el apóstol estaba bajo el dominio del Espíritu Santo,
que el apóstol, bajo el influjo de las operaciones del Espíritu Santo, dijo e hizo esto. No de lo que él pensaba, ni de lo que él quería, sino del Espíritu Santo. De manera que, fíjense hermanos, quien quiso cegar a este mago perverso fue el Espíritu Santo y no el apóstol Pablo. ¿Se fijan? Si este don es transitorio, si este don no se ejerce a voluntad, si este don no está en ellos, si este don solo se ejerce por el poder, las obras poderosas del Espíritu Santo, entonces ¿quién quiso cegar a este hombre? Dios mismo, el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a este hombre lleno de todo engaño y de toda malignidad, hijo del diablo? ¿Quién le dijo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que le dijo estas cosas. Por eso dice el pastor puritano John Owen, cito, estando lleno del Espíritu Santo, es decir, habiendo recibido una impresión y garantía del Espíritu, Pablo ejerció ese acto de fe en cuya presencia el Espíritu Santo efectuaría esa operación milagrosa que Pablo creyó. Por lo tanto, esta era la naturaleza de este don. Algunas personas fueron dotadas por el Espíritu Santo con esa fe especial que estaba preparada para recibir impresiones e insinuaciones de que Él ejercería su poder en tal o cual operación milagrosa. Termina la cita. Observen pues que es el Espíritu Santo el que, determinando voy a operar este milagro, voy a actuar esta obra de poder, este efecto de poder. ¿Y quién lo operaba? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Poniendo entonces de manera especial en aquel que tenía ese don, esa revelación y esa inclinación a hacer esas cosas. El Espíritu le llenaba, le dominaba y entonces lo movía a ejercer estas cosas. De manera que esa transitoriedad de la fe extraordinaria entonces demuestra también que ellos no podían hacer estas obras poderosas a voluntad, es decir, cuando y donde quisieran, sino que era el Espíritu Santo quien les movía a hacer estas cosas por esas impresiones que producía en ellos. Y es este mismo poder extraordinario, hermanos, el que nos dice la Escritura que pretenderá tener aquel inicuo cuya venida será según operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios, pero dice el texto, falsos o mentirosos. ¿Por qué? Porque este inicuo, dice, cuya venida será según operación de Satanás, que pretenderá hacer señales y prodigios, que ya nos dice el texto, son falsos. Lo estará haciendo por sí mismo, no por la operación del Espíritu Santo en él, pues el Espíritu Santo no está en él. Así pues, este don de obras poderosas se ejercía de esta forma y, como vimos, con el propósito de eliminar todos los prejuicios, todas las barreras de la mente, así como ocurrió en el procónsul. Miren el versículo 12. Dice, entonces, viendo el procónsul lo que había sucedido, creyó. ¿Por qué creyó?
porque quedó impactado por la doctrina del Señor. Observen entonces que esto que él observó, esta señal de la ceguera de este hombre que se estaba oponiendo, que estaba torciendo lo que Pablo y Bernabé le estaban enseñando al procónsul sobre el Evangelio. Al ser judío, este hombre estaba seguramente contradiciendo, estaba seguramente diciéndole, no, procónsul, no, eso no les creas, eso no significa eso, no, el Mesías no iba a hacer esto, no, yo soy judío y yo sé las cosas, yo sé más que ellos, no les creas, hasta que el Espíritu Santo lo cayó por medio de esa ceguera. Cuando el procónsul vio eso, probablemente, entonces podemos inferir que él estaba comenzando a creerle a ese hombre, pues era alguien que le servía. Estaba comenzando a creerle y a ser desviado, y entonces al ver estas cosas, cuando el procónsul vio lo que había sucedido, creyó entonces, impactado por la doctrina del Señor. Pero observen, ¿qué es lo que impactó al procónsul? La doctrina del Señor. ¿Hacia dónde llevó este don de obras poderosas al procónsul? Hacia la doctrina, hacia el Evangelio, hacia la palabra. De manera que cuando este don de obras poderosas no lleva al Evangelio, no lleva a la doctrina, no lleva a la palabra, sino que lleva más bien a las personas a poner la vista en los que hacen esos milagros, o les lleva a otros lugares que no es la palabra de Dios, que no es el Evangelio, entonces ese no es un don extraordinario de obras poderosas, porque este fue pues dado con estos propósitos. Oremos, hermanos, al Señor.